¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a ver cómo podemos recortar una imagen de forma fácil y rápida con Paint. Para los que no saben dónde está Paint, lo pueden buscar en la barra que está en la parte inferior. Colocan Paint y de inmediato les sale acá, o aquí en Windows está ordenado alfabéticamente, van bajando un poco y se van a encontrar con Paint. Aquí está. Entonces ya yo lo tengo aquí abierto, vamos a nuevo y en la parte de menú vamos a seleccionar la imagen que queremos. Ok, ya tengo la imagen. Es importante, aquí en la parte donde dice selección mágica, le hacen clic allí y aquí vamos a ajustar los márgenes con estos puntos. Estos márgenes es para que el sistema reconozca la parte que ustedes quieren que se quiere recortar. En este caso yo quiero recortar a la chica. Aquí a mano derecha colocamos siguiente. Ok, ya automáticamente me hizo un recorte, pero ¿qué sucede? Quedaron partes no seleccionadas y estas partes yo las tengo que recortar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí es donde entra este botoncito que está acá. Le hacen clic allí, ya ven que tiene como un borrador y dice quitar. Le hacen una línea y esperamos unos segunditos y él automáticamente va a hacer un pequeño recorte. Esperemos que lo saque todo, si no vamos dándole líneas y líneas hasta que él comience a hacer el recorte. Ahí está, salió todo, ven, bajamos un poco y aquí también me parece que no está el recorte. Vamos a hacerlo así porque si no estuviera esta línea aquí que se ve un poco iluminada por aquí, ahí está, ya lo vimos. Una vez que está hecho eso, nos vamos a listo, esperamos nuevamente que el programa haga su función. Listo. Ok, yo voy a disminuir un poco acá. Ahora esta imagen ya la recorto, ven. Entonces a la derecha con este botoncito aquí en editar de cortar, ahí está. Luego nos vamos acá a menú, seleccionamos nuevo. Luego les va a aparecer aquí no guardar, guardar o no guardar. Aquí vamos a colocar no guardar. Bien, aquí en este lienzo en blanco vamos a pegar la imagen. En este botón que dice aquí pegar, a la derecha superior, pegamos la imagen. Como la imagen es de buena resolución, va a quedar bastante grande. Y lo que se necesita es ajustarla al lienzo en blanco. Para esto vamos a agarrar una esquina o un borde y la vamos a ir ajustando desde acá para que ella quede justamente en el espacio que queremos, el espacio en blanco y en el centro. Allí, ya por eso les decía que necesitamos una imagen bastante grande. Ok, nos vamos a la derecha acá donde dice lienzo transparente y le damos clic allí. Allí ajustamos estos márgenes que están aquí porque si no la imagen cuando la grabamos va a quedar bastante amplia, va a quedar con unos márgenes amplios y aquí ya está ajustado. Le decía que la imagen tiene que ser grande porque al momento de recortarla ella va a quedar bastante pequeña. La imagen tiene que ser de una buena resolución. Ya hicimos esto, nos vamos acá a menú, guardar como, y es importante que la guardemos aquí en imagen. Si no les aparece en PNG y les aparece en JPG, no lo hagan. Tiene que ser PNG porque solamente en PNG salen las imágenes sin fondo. Ya una vez hecho esto, registramos aquí, verificamos todo, píxeles, transparencia, entonces guardamos y lo ubican donde les guste. Bueno, aquí tenemos ya la imagen lista, recortada, y ya la puedo utilizar en
cualquier folleto, para mis trabajos de la universidad, de escuela, lo que sea. Lo único que recuerden que Paint no es un programa profesional para recortar imágenes, así que les va a quedar algunos bordes. Traten de que la imagen tenga fondo blanco, y si van a recordar fotos de ustedes ya se les va a complicar un poquito más, pero para algo sirve esta aplicación, este programa. Así que espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle like y comentar qué les pareció.